Bienvenidos a esta serie que se dedicará a estudiar las funciones en Excel. Esta serie partirá desde lo más fundamental y esencial, pasando por las funciones básicas e intermedias hasta el estudio detallado de las funciones avanzadas, para llevar a cabo construcciones complejas derivadas de la anidación necesaria para poder ejecutar alguna tarea determinada. En esta primera sesión empezaremos con una breve reseña de fórmulas en Excel, lo cual es un requisito obligatorio para poder comenzar el estudio de funciones. Además, en esta sesión daremos comienzo a la serie viendo la estructura de una función y cuáles son sus beneficios. Si deseas conocer el contenido detallado de esta sesión, puedes verlo en la descripción del video, con el minuto entre paréntesis, el cual es un hipervínculo asociado a este que te lleva a este minuto específico donde se empieza a tratar la temática. En la próxima sesión seguiremos con los fundamentos básicos de funciones, estudiando los tipos de argumentos, distintas formas de inserción de fórmulas y comentaremos el separador de lista. El archivo de Excel de esta sesión puedes descargarlo en la descripción de este video o puedes visitar mi blog para ver todo el contenido detallado de esta serie dedicada a funciones y otros beneficios. Muy bien, recuerda que puedes descargar este archivo de Excel en la descripción del video. Es importante antes de empezar con el estudio de funciones ver una brevísima introducción a las fórmulas en Excel. Si se tiene un conocimiento intermedio o incluso básico de fórmulas, se puede saltar a la siguiente sesión sin ningún problema. Muy bien, entonces vamos a ver una brevísima introducción a fórmulas en Excel. Y para ello vamos a comenzar con los elementos principales que componen una fórmula. Y en primera instancia tenemos los operadores. Los operadores son símbolos que utilizamos para hacer cálculos. Esos cálculos pueden ser de tipo aritmético, pueden ser de tipo comparativo, puede ser texto. Y aquí en Excel también contamos con un conjunto de operadores llamados los operadores de referencia. Aquí podemos ver las tablitas para cada uno de estos grupos de operadores. Tenemos acá esta tablita de los operadores aritméticos, que son los operadores matemáticos elementales de todo, la suma, resta, multiplicación, etcétera. Aquí lo podemos ver y el respectivo símbolo que se utiliza aquí en la hoja de cálculo. Aquí tenemos nuestro único operador de texto que corresponde al operador de concatenación, que es pues unir distintas frases, distintas palabras. Aquí tenemos los operadores de comparación, igual, mayor que, menor que, etcétera. Y acá, si bajamos un poco, tenemos los operadores de referencia. Estos operadores de referencia, recordemos que son los que funcionan aquí en Excel. Tenemos dos puntos, tenemos el separador de lista, tenemos el espacio. A medida que vamos avanzando en la serie, pues vamos a ir aprendiendo muy bien de ellos porque se utilizan con bastante frecuencia. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo de fórmulas. Antes de eso, es importante hablar del signo igual aquí en las fórmulas, porque cuando escribimos el signo igual al principio de una celda, Excel entiende que lo que se va a escribir a continuación corresponde a una fórmula. Entonces aquí también pues podemos considerarlo como un elemento principal. Entonces nos ubicamos en la celda F40, vamos a la barra de fórmula, pulsamos clic y allí vamos a primero empezar con el signo igual para que Excel entienda que lo que se va a escribir a continuación corresponde a una fórmula. Muy bien, vamos a acá a hacer una operación de tipo aritmético cualquiera, puede ser simplemente una adición 5 más 2, como lo podemos ver aquí en la barra fórmula, y para confirmar simplemente pulsamos la tecla Enter. Vemos que la celda activa se desplaza una celda hacia abajo, como vemos aquí, pero acá en la hoja de cálculo, en la celda F40 donde hicimos la fórmula, vemos el resultado allí. Si nos movemos acá en la celda F40 nuevamente, pues vamos a ver en la barra de fórmulas, acá en la parte superior, la fórmula como tal. Y en la hoja de cálculo vemos el resultado. Entonces podemos ver las dos cosas. Aquí hagamos un ejemplo de comparación, aquí en la celda F41. Igual recordemos porque se escribe una fórmula 5 igual a 10, por ejemplo. Enter, se desplaza la celda activa una celda hacia abajo y vamos a ver que acá nos puso falso. Evidentemente porque 5 es distinto de 10. Recordemos que la fórmula como tal se puede ver acá en la barra de fórmulas. Bien, de texto simplemente nos permite combinar distintas frases, distintas palabras. Entonces, igual recordemos que es una fórmula. Siempre que vamos a escribir texto dentro de una fórmula, se debe escribir entre comillas dobles. Porque si no se hace de esta forma, Excel entiende que se está haciendo referencia a algún nombre. Y como no existe, nos va a arrojar un error de tipo nombre. Entonces, simplemente vamos a escribir entre comillas cualquier palabra. Por ejemplo, Excel. Aquí tenemos nuestra primera palabra entre comillas y luego vamos a utilizar nuestro operador de concatenación para unirlo con otra palabra. Y pulsamos la tecla Enter. Vemos que acá se ve el resultado es que unió las dos palabras. Volvamos acá un segundo y veremos en la barra de fórmula que pues allí sigue escrito esto. Muy bien.
hablemos un poco acerca de las referencias. Ya en un segundo vamos a entrar más en ellas, pero simplemente para darnos una idea acerca de esto rápidamente. Entonces pulsamos aquí, digitamos el signo igual, 5 más, pero ahora lo que yo quiero hacer aquí es que se sume con el valor que tiene la celda A43, que corresponde a 20. Para esto yo simplemente hago referencia a esa celda, lo puedo hacer manualmente simplemente escribiendo A43. Vamos a ver que acá se resalta la celda con este colorcito y acá aparece la referencia a celda. Si pulso la tecla Enter, pues acá está el resultado, que era 20 más 5, lo podemos ver acá directamente en la barra de fórmula, que corresponde a 25, lo cual es correcto. Muy bien. Vamos a editar esta fórmula un segundo, simplemente dejamos la celda aquí donde está la fórmula. Después de eso nos dirigimos a la barra de fórmula, pulsamos clic y vemos que ya está en modo edición. Podemos borrar esto y también podemos hacer referencia a una celda, a un conjunto de celdas simplemente con nuestro mouse. Para eso simplemente vamos con nuestro mouse hasta la celda 43, pulsamos clic y ya se añade acá inmediatamente. Muy bien, antes de ejecutar la fórmula, ahora vamos a ejecutarla con una combinación de teclas Control más Enter. Esto nos va a permitir que la celda activa se quede en la misma posición y no se desplace una celda hacia abajo. Entonces Control Enter, se ejecuta la fórmula, vemos que está a 25, vemos la fórmula como tal acá arriba en la barra de fórmulas y la celda activa se quedó allí mismo. Muy bien, entonces vamos a hablar un poco acerca de las referencias a celdas. Como veíamos, hacer referencias a celdas es poder utilizar los valores que tienen otras celdas. No simplemente se puede hacer referencias a celda a celdas que están en una misma hoja, sino también que se encuentran en otras hojas o incluso a hojas que están en otros libros. Aquí tenemos en una misma hoja el ejemplo, aquí 5 igual más A44, que corresponde a una referencia a celda, lo acabamos de ver. También podemos hacer referencia a otra hoja. Igual, esto es supremamente sencillo, 5 más, pero ahora vamos a utilizar un valor que se encuentra en la hoja que tiene por nombre 1 entre paréntesis. ¿Qué hacemos? Simplemente estando aquí en nuestro modo de edición, vamos a la hoja 1, buscamos la referencia a celda, en este caso es este valorcito que está acá en la celda A1, pulsamos clic, vemos que se seleccionó. Además podemos ver acá la fórmula escrita directamente en la barra de fórmulas. Y luego de eso pulsamos la tecla Enter. Esto nos va a devolver a la hoja donde estamos escribiendo la fórmula. Llamémosla la hoja principal. Vamos a ver que se desplazó una celda hacia abajo, la celda activa. Y aquí tenemos el resultado, 15, que era el resultado que queríamos ver. Podemos ver acá directamente en la barra de fórmulas que ahora la notación cambia un poco porque se debe incluir el nombre de la hoja. Esto simplemente se hace agregando el nombre de la hoja entre comillas simple, como lo podemos ver aquí. Y después de eso se agrega el signo de admiración y después la referencia celda, que era la celda A1 en aquella hoja. Muy bien, también podemos hacer referencias a celdas que están en otro libro. Eso también es supremamente sencillo. Igual para ese que vamos a escribir una fórmula 5 más. Ahora tenemos que ir hasta el otro libro. Esto lo podemos hacer fácilmente pulsando clic aquí en la pestaña pista. Aquí en grupo de ventanas vamos a ver este gran comando cambiar ventanas, que si lo pulsamos clic nos va a desplegar todos los libros abiertos que tenemos. Aquí tenemos un libro que se llama ejemplo funciones 1. Si pulsamos clic allí nos lleva inmediatamente a este otro libro. Aquí tenemos simplemente un valor. Si pulsamos clic allí pues vamos a ver que se selecciona esa celda y acá en la barra de fórmula pues podemos ver que inmediatamente se agregó a la fórmula que estamos escribiendo. Pulsamos la tecla Enter, nos lleva a nuestro libro principal y a nuestra hoja principal que corresponde a donde estábamos escribiendo la fórmula. ¿Qué podemos ver? Podemos ver que aquí en la celda H52 donde estamos escribiendo la fórmula está el resultado que corresponde a 10. Y acá en la barra de fórmula vamos a ver la anotación también. Ahora hay que agregarle también el nombre del libro con la extensión, como lo podemos ver aquí, ejemplo funciones 01.xlsx entre paréntesis cuadrados. Después el nombre de la hoja en aquel otro libro que corresponde a hoja 1 y esto va entre comillas simples y se cierra con un signo de admiración. Y finalmente pues tenemos la celda como tal, que en este caso está con un signo de dólar delante del indicador de columna y del indicador de fila que indica no hacer ningún movimiento vertical u horizontal. Ya vamos a ver inmediatamente a qué corresponde esto. Bien, es importante antes de ir
a estudiar las referencias de movimiento, que esto es un estilo de notación para hacer referencias a celda, por, eh, porque no es el único con el cual podemos contar. Este estilo de referencia es el estilo de referencia A1, es el más utilizado, y es poco común que se utilice los otros. También tenemos el estilo de referencia F1C1, que es útil en muchas ocasiones, pero como lo mencionaba anteriormente, no es muy común utilizarlo, pero pues es importante tener en cuenta que es una notación distinta a esta. Y tenemos el estilo de referencia 3D, pues que también es un estilo de referencia A1, pero simplemente vamos a tratar con con múltiples hojas, etcétera. Se tratará en la serie dedicada a fórmulas en Excel. Pero bien, aquí lo que hay que tener en cuenta es que el estilo de referencia es A1. El estilo de referencia es A1. Muy bien. Entonces vamos a ver qué era este signo dólar. Y vamos a ver esto, las referencias de movimiento. Esto lo vamos a entender con mayor facilidad con ejemplos. Entonces vamos directamente a ellos. Tenemos acá este primer ejemplo en el cual tenemos una pequeña tablita donde tenemos un producto, tenemos el precio del producto, las unidades que se compraron, un subtotal y un total que se le va a aplicar pues un descuento que se está haciendo. En este caso pues aquí tenemos simplemente un valor que corresponde a 10%. Muy bien, entonces vamos a agregar el subtotal. Pues si compró ese producto que tiene un precio de 2 y compró 2 unidades, pues simplemente lo que tenemos que hacer es la multiplicación de estas dos celdas. Vamos a hacer esto rápidamente. Recordemos, no estoy haciendo igual porque lo que se va a escribir a continuación es una fórmula. Hacemos referencia al precio, aparece acá inmediatamente, lo vemos acá en la barra de fórmulas también. Multiplicación, que es con nuestro asterisco, y referencia a las unidades. Confirmamos Enter, vemos acá el resultado que corresponde a 4. Y deberíamos repetir este procedimiento para cada una de las celdas. Pues debemos acá poner nuevamente este por este y acá este por este. Pero una vez escribimos esta, podemos utilizar el cuadro autorrelleno, que es este cuadrito pequeñito que podemos ver acá en la parte inferior derecha de la celda activa. Lo vemos aquí. Si nos posicionamos encima de él, pues vemos que nuestro cursor cambia a esta crucecita negra. Si pulsamos clic y manteniendo el pulsado, nos movemos hacia abajo y soltamos, vamos a ver que rellenó la fórmula, la trasladó. Vamos a comprobar esto. Entonces, si tuviéramos aquí en la E68, pulsamos dos veces clic y podemos ver que ahora se ha desplazado la celda azulita que corresponde a la celda 68, una celda hacia abajo, y lo mismo esta de acá. Ahora, si miramos esta última de acá, pues ha ocurrido lo mismo. Por lo tanto, nuestra fórmula está bien escrita. Muy bien, voy a borrar estos dos valores un segundo, suprimir aquí, voy a ir nuevamente acá a la celda activa. Y ahora acá en el cuadro autorrelleno, en vez de arrastrar, voy a pulsar dos veces clic. Y eso lo que me hace es llenar, hacer la misma acción, solo que, digamos, de una forma más automática. Esto lo podemos hacer siempre y cuando tengamos valores adyacentes para que el doble clic, el fill handle y el cuadro de relleno sepa hasta dónde debe llegar. Bien, a este movimiento se le llama referencias relativas. ¿Por qué? Porque cuando estamos moviendo nuestra fórmula, ella se va moviendo relativamente a nuestro movimiento. Las referencias relativas corresponden a que se puede mover tanto vertical como horizontal. Como vimos aquí, las referencias de las celdas se movieron de forma vertical, pero también se puede mover de forma horizontal. Acá en la celda activa, si pulsamos clic en el fill handle y nos movemos hacia la derecha y pulsamos dos veces clic encima de él para ver la fórmula, pues vamos a ver que ahora también esto hizo que se moviera a la derecha. Por eso decimos que es relativa, porque no hay ninguna restricción de movimiento ni vertical ni horizontal. Muy bien, borramos esto que no corresponde aquí. Bien. Ahora vamos a calcular el total para ver el problema siguiente. El total va a ser simplemente el descuento. Es un descuento de un 10%, por lo tanto, nuestro total real va a ser de el 90% de este valor. Entonces vamos a hacer igual nuestro subtotal por, vamos a poner entre paréntesis 1 menos esta celda que corresponde al 10% y cerramos paréntesis, Enter, y aquí tenemos nuestro resultado, el cual es correcto. Si utilizamos nuestro método de fill handle, nos posicionamos dos veces clic y vamos a ver que acá ocurrió un error. Si pulsamos dos veces clic encima de la celda,
Vamos a ver que esto ocurre porque acá donde es 10% también se comenzó a mover de forma vertical la referencia celda y terminó aquí en precio, que es un texto, y por lo tanto nos arroja un error. Pero nosotros no queremos que haga eso, queremos que esa referencia celda roja se quede allí estática. Para eso vamos a ir nuevamente acá a nuestra primera fórmula, la celda H67. Y para esto simplemente, bien, vamos a la barra de fórmula, pulsamos clic y aquí en la roja nos posicionamos entre la letra y el número, es decir, entre la etiqueta de columna y la etiqueta de fila. Y pulsamos la tecla F4. Esto lo que va a hacer es que va a poner un signo dólar enfrente de la letra y un signo dólar enfrente del número, que nos está indicando que no se debe hacer ningún movimiento, ni horizontal ni vertical. Enter. Ahora sí, vamos a ir acá nuevamente a la celda, pulsamos dos veces clic en el cuadro auto relleno y vamos a ver que ahora no arrojó ningún valor. Si comprobamos, digamos, nuestra última fórmula, aquí pulsando dos veces clic encima de la fórmula, pues vamos a ver que efectivamente nuestra celda azul sí se movió relativamente, sí se bajó, la vemos aquí, pero la roja sí se mantuvo acá estática porque le restringimos el movimiento. Muy bien, ahora también podemos simplemente obstruir el movimiento, sea vertical u horizontal, y el otro quede libre. A esto es lo que llamamos referencias mixtas. Bien, vamos a ver un ejemplo de cada uno rápidamente. Una referencia mixta aquí en fila. Bien, esta tablita tiene acá en esta fila distintos productos: el producto A, el producto B y el producto C. Y tenemos aquí un descuento que se aplica para cada uno de los distintos días de la semana. Como podemos ver aquí, el lunes 5%, martes 10%, etc. Y vemos acá los precios reales, digamos los precios sin descuento. Lo que queremos es que acá en esta tablita que aparezcan nuestros precios con descuento y no tener que estar haciendo la conversión una y otra vez. Entonces vamos a hacer esto. Bien, nos vamos a posicionar en la celda J75. Escribimos el signo igual para decirle a Excel que lo que se va a escribir a continuación corresponde a una fórmula. Bien, entonces queremos nuestro descuento, lo multiplicamos por 1. No, aquí primero vamos a escoger nuestro precio, ahora sí, por 1 menos el descuento, que simplemente es de un 5%, por lo tanto el valor real corresponde al 95, 1 menos ese, y enter. Bien, aquí tenemos el resultado. Nos desplazamos hacia abajo con el Fit Handle. Acá nos trajo consigo el formato, por eso aquí al final, cuando después del autorrelleno aparece ese cuadrito, vamos a pulsar clic encima de él y vamos a pulsar clic acá en la opción que dice rellenar sin formato para que no nos dañe el formato que ya teníamos acá preestablecido con anterioridad. Bien, entonces vamos a comprobar acá la fórmula de nuestra última celda a ver si quedó correctamente. Sí, esto es correcto, tenemos acá que evidentemente lo que queremos acá es 12% por este valor, lo cual está correcto. Muy bien, vamos a nuestra celda J75 y ahora vamos a movernos hacia la derecha de forma horizontal. Pulsamos clic en el Fill Handle y nos movemos hasta C. Bien, primero que todo, ahora sí vemos un problema. Vemos que está en rojo y es negativo, por eso aparece de este color. Posicionamos acá en la celda L75, pulsamos dos veces clic y vamos a ver el problema directamente. En nuestra referencia celda azul que corresponde al precio es correcto, pero el descuento no debió moverse. Vemos que ahora está multiplicando dos precios y lo que queríamos era ese precio por el descuento. Entonces debemos bloquear el movimiento horizontal. Bien, ¿y cómo vamos a hacer esto? Fácilmente. Bien, tenemos acá, vamos a nuestra celda J75, dos veces clic. Acá tenemos nuestra celda roja que tiene el problema, porque no queremos que cuando nos movamos a la derecha de forma horizontal ella se mueva. Para esto podemos poner el signo dólar al frente del número, que corresponde, al frente de la letra, que corresponde a las etiquetas de columna. Y para eso pues digitamos el signo dólar. Y esto nos va a decir, bien, cuando se mueva hacia la
horizontalmente, bien sea hacia la derecha o hacia la izquierda, esta letra no va a cambiar, pero si se mueve de arriba hacia arriba o hacia abajo, pues el número sí va a cambiar. Otra fórmula de poner este signo dólar es pulsar 3 veces la tecla F4. 1, eso es referencia absoluta. 2, nos pone el signo dólar al frente de la fila, lo cual nos está restringiendo el movimiento vertical. F4, 3 veces F4 y ahora vemos que tenemos el signo dólar al frente de la tecla que corresponde a bloquear el movimiento horizontal. Enter y listo. Ahora sí, movemos hacia abajo y movemos hacia la derecha. Aquí en nuestro cuadrito pulsamos clic, rellenar, escogí la opción que no era, muevo nuevamente aquí y es rellenar sin formato. Eso. Ahora sí, y aquí tenemos el resultado directamente. Vemos que pues no tenemos ningún valor negativo, lo cual es una buena señal, y si pulsamos clic en cualquiera de las celdas, pues vamos a ver que el precio está en el lugar que es y el descuento corresponde al porcentaje al cual se debe hacer referencia. Muy bien, lo mismo va a pasar con la referencia mixta, pero con columna, en la cual tenemos que restringir el movimiento vertical. Aquí en este ejemplo tenemos exactamente el ejercicio anterior, pero está organizado de una forma distinta. Ahora lo que vamos a ver es que los productos están A, B y C, están aquí en la columna y los descuentos están acá en la fila. Y queremos ver acá pues nuestros precios directamente para no tener que hacer ningún tipo de conversión. Pues aquí nos va a suceder algo muy similar al ejercicio anterior. Bien, para practicar vamos a dejar este como ejercicio. Se rellena simplemente escribiendo una única fórmula y se mueve hacia abajo y luego hacia la derecha y se llene esto directamente. A ver si ha quedado entendido esto de referencias de movimiento. Bien, tenemos que seguir hablando de los elementos principales de una fórmula. Tenemos los valores simplemente es los que escribimos entre operadores, el 5, el texto, etc. Aquí no hay nada al cual darle vueltas. También podemos usar funciones en las fórmulas. Eso sí es supremamente importante. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos acá el signo igual que le está diciendo a Excel que lo que se escribe en continuación es una fórmula. 5 más producto. Este producto es un nombre, es un algoritmo que indica hacer el producto de distintas celdas que corresponde a una función. Pero aquí lo importante de notar es que se puede utilizar dentro de una fórmula. También podemos utilizar funciones. Eso se va a utilizar muy a menudo y lo vamos a ir trabajando a medida que vayamos avanzando en la serie. Muy bien, también tenemos los paréntesis, como vimos en el ejercicio anterior, pues poníamos paréntesis para decirle a Excel que era la primera operación que debía hacer. Entonces esos son nuestros elementos básicos. Es importante también tener en cuenta el orden de precedencia en Excel, porque si no hacemos uso de paréntesis debemos tener esto claro. Entonces el orden de precedencia en Excel. Bien, lo primero que calcula Excel son los paréntesis. Todo lo que está entre paréntesis es lo primero que calcula. Luego los operadores de referencia. Alguna intersección, el rango, convierte los números. Eso es lo segundo que hace Excel. La negación. Esto lo vamos a entender un poco más adelante. Digamos, por ejemplo, el operador doble negativo para trabajar con valores booleanos. Pero es importante tenerlo aquí en la lista. Luego hace la conversión. Digamos, como en el ejemplo anterior que teníamos 10%. Primero no lo trabaja como 10% como tal, sino que primero lo convierte a 0.1. Aquí tenemos ejemplo, 90% lo convierte primero a 0.9. Tenemos la potenciación, que es lo siguiente en nuestra lista. Luego tenemos la multiplicación y división, que si están al mismo nivel se calcula de izquierda a derecha. Lo mismo va a pasar con la suma y resta, que es el siguiente que se calcula. Tienen la misma jerarquía, pero si están en el mismo nivel se calcula de izquierda a derecha. Luego tenemos la concatenación, hacer uniones de distintos textos de distintas fórmulas. Y tenemos, por último, los operadores de comparación. El mayor que, menor que, etc. Entonces es importante tener esto en cuenta si no se hace mucho uso de paréntesis. Siempre tener esto presente para no tener valores anómalos. Muy bien. Alineación por defecto. Dependiendo del tipo de valor ingresado,
La alineación de dicho tipo tiene una asignación específica y que es especialmente útil cuando construimos fórmulas complejas. Entonces, como podemos ver aquí en la tablita, texto, entonces la alineación es hacia la izquierda. Número, la alineación es hacia la derecha. Si es lógico o error, está en el centro. Esto va a ser especialmente útil cuando estemos haciendo funciones, fórmulas bien complejas y tengamos algunos problemas, algunos errores. Estos nos dan pista de dónde podría estar el inconveniente. Y bien, espacios, comillas simples y saltos de línea. Es importante aquí podemos ver este ejemplo, que dice igual y está la fórmula aplicada. Pero no se ejecutó la fórmula. Si queremos hacer eso en algún momento, simplemente lo que debemos hacer es poner una comilla simple al frente, como vemos acá en la barra de fórmulas. Una comilla simple y escribimos lo que decíamos. En este caso se puso esa comilla simple para que no ejecutara una fórmula, sino que entendiera el igual. Y lo importante es que esa comilla simple la podemos ver en la barra de fórmula, pero no la podemos ver aquí en la hoja de cálculo, en la celda como tal. Y si también otra forma de hacerlo es simplemente dejar un espacio en blanco al principio. Bien, también podemos hacer saltos de línea. Por ejemplo, vamos a escribir aquí igual entre paréntesis 5 más 2 y ahora yo quiero pasar a abajo. Entonces pulso la combinación de teclas al Enter, pongo más 5 por 9, por ejemplo, cierro paréntesis y ahora quiero otro salto de línea al Enter, menos, por ejemplo, y 6 dividido 9 y Enter. Tenemos aquí el resultado. En la barra de fórmulas pues no vemos toda la fórmula como tal, pero si pulsamos clic acá en el extremo derecho de la barra de fórmulas, en esta flechita, pulsamos clic, vemos que se expande y vemos que está cada uno de los saltos de línea. Muy bien, y para concluir esta sesión veamos una pequeña introducción a las funciones en Excel. Y para eso empecemos por entender qué es una función. Pues bien, eso es una herramienta previamente construida para realizar un cálculo o cálculos predefinidos por la función. Y esto lo hacemos mediante valores que especificamos nosotros a dicha función. Esos valores proporcionados pueden ser constantes, matrices, referencias a celdas, etc. Y a este conjunto de parámetros los denominamos argumentos de la función y además tienen un orden estándar. Bien, entonces veamos las estructuras o elementos que componen una función. Al igual que con las fórmulas, para que Excel entienda que lo que se va a escribir a continuación corresponde a una función, se debe indicar por alguno de sus caracteres, por el signo igual, el más, este doble negativo o incluso a este arroba. Lo más recomendable es siempre utilizar este signo igual, pues es el que mejor funciona para trabajar con mayor eficiencia. Bien, después de este indicador, para que se le entienda que lo que se escribe a continuación es una función, debemos indicarle el nombre de la función. Recordemos que son cálculos previamente hechos. Después de eso tenemos un paréntesis de apertura que nos va a indicar que desde allí se comienzan a escribir los argumentos. Después tenemos los argumentos y que se van a distinguir entre uno y el otro porque se van a indicar esto por medio de un separador de lista. Eso es un carácter especial que nos va a permitir hacer esto. Este separador de lista puede variar dependiendo de la configuración de nuestro computador. Puede ser coma, punto y coma, que son los generalmente utilizados. Ya vamos a ver cómo identificamos cuál es el que tenemos nosotros. Y finalmente, pues tenemos un paréntesis de cierre para indicar que hasta allí va nuestra función. Bien, entonces veamos un ejemplo con esta función que se llama aleatorio.entry. Y esto simplemente nos va a permitir, nos va a arrojar un valor aleatorio con la misma probabilidad de suceso entre dos valores determinados. Entonces comenzamos con nuestro signo igual, para que se le entienda que lo que se va a escribir a continuación es una función. Bien, entonces, y escribimos las primeras letras A, L, E, y lo que vamos a ver ahí es que tenemos este menú desplegable que solito nos trae y nos filtra todas las funciones que empiezan por esas tres letras. Tenemos aquí aleatorio y aleatorio.entry. Nos podemos desplazar con la cerca de dirección de nuestro teclado y vamos a ver cómo cambia el tooltip. Y esto aquí nos indica pues una breve descripción de qué es esta función. Como vemos acá en aleatorio
punto entre dice devuelve el número aleatorio entre los números que especifique. Bien, para confirmarla vamos a pulsar la tecla Tab y esto nos va a poner el paréntesis de apertura el solito. Veamos acá este tooltip que ha cambiado indicándonos los argumentos. Tenemos acá inferior que está en negrita, que quiere decir que estamos en modo edición de ese argumento. Entonces ponemos el número 10 y vamos a ver aquí el separador de lista. En este caso es punto y coma, así lo podemos identificar fácilmente, punto y coma. Y ahora vamos a ver que es superior el que está en negrita. Podemos poner por ejemplo el número 30, escribimos nuestro paréntesis de cierre. Esto lo podemos hacer digitándolo normalmente, o si pulsamos la tecla Enter, Excel lo va a poner por nosotros el solito. Eso es lo más fundamental. Y finalmente, ¿cuáles son los beneficios de las funciones? Bien, tenemos que nos simplifican nuestras fórmulas. Veamos por ejemplo esta fórmula que hace la adición de todos esos valores de esa forma compacta, es mucho más sencilla. Cálculos complejos, digamos que con fórmulas calcular el valor máximo de un rango de datos pues no es trivial de hacerlo. Con la función máximo esto es supremamente sencillo. Tenemos una velocidad de cálculo superior, además que tenemos un gran conjunto de funciones y nos permiten hacer condicionales. Eso es muy importante porque nos va a permitir cambiar el flujo de nuestro cálculo. Muy bien, y con lo anterior damos por concluida esta primera sesión de la serie de cada función. Si te ha gustado el video dale like, comparte y déjanos un comentario. Suscríbete al canal para estar al tanto de todos los nuevos videotutoriales. También puedes encontrarnos en Facebook, Google Plus y Twitter, donde estarás informado de todo lo que sucede en el blog y en el canal de YouTube. Muchas gracias por tu atención.